Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Gracia y paz. Qué bendición poderles saludar una vez más. Les saluda el pastor Luis Ángeles. Estamos en este miércoles de culto familiar, tiempo para estudiar juntos en familia la palabra del Señor. Cuán importante y cuán bello es el privilegio que Dios nos concede, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de podernos reunir, juntar en nuestros hogares, con nuestras familias y poder disfrutar a través de estos medios electrónicos también de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio, hermanos, poderles saludar. Para mí es un honor nuevamente poder abrir las Escrituras y llegar hasta sus hogares y poder compartir el Evangelio con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque nosotros tenemos hoy la oportunidad de escuchar una vez más la palabra del Señor. Yo espero que cada uno de ustedes, ahí en casa, donde están, puedan también disponer su corazón, puedan poner sus corazones dispuestos a buscar del Señor, agradar al Señor con todo lo que nosotros hagamos. Este es un tiempo especial para hacer la voluntad del Señor. Es un tiempo especial para que nosotros busquemos el rostro de nuestro Dios, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande en misericordia y Él extiende su gracia a cada uno de nosotros. Este es un tiempo especial, por lo tanto. Y como siempre, quiero que comencemos con un tiempo de oración. Vamos a buscar el rostro de Dios en esta tarde, vamos a ponernos en sus manos. Y quiero dar la bienvenida, iglesia, a todos mis hermanos, hermanas que se están conectando en este momento hasta sus hogares. Les envío un fuerte abrazo. Damos gracias a Dios por este tiempo. Nuestros hermanos y hermanas que tampoco se han podido congregar debido a esta pandemia. Hermanos, les extrañamos mucho poder convivir con ustedes y esperamos que con el favor del Señor pronto podamos una vez más reunirnos y adorar al Señor juntamente con ustedes. A los demás hermanos que nos están acompañando desde otro lugar, fuera de nuestro estado, incluso de nuestro país, también sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus comentarios, por seguirnos, por el ánimo que nos dan para seguir adelante también con estas transmisiones, que sobre todo, como ustedes lo saben, tienen el propósito de llevar el alimento de la palabra del Señor, el pan de vida, a la iglesia local, pero también es en extensión alimento y pan de vida para toda la iglesia, para todos aquellos hermanos y hermanas que en extensión están recibiendo la palabra del Señor. Queremos pedirles, por favor, que estén orando por nosotros, por los pastores de este ministerio, por nuestras familias y por todo lo que estamos haciendo, para que sea Dios quien nos guíe a nuestro entender, para que nos guíe en nuestra inteligencia, para que nos guíe en nuestra sabiduría y podamos hacer todo entonces conforme a la voluntad de Él. Ciertamente nosotros tenemos la capacidad de pensar, de tener sabiduría, de razonar, pero tenemos que alinearnos a la voluntad del Padre. Y por eso pedimos sus oraciones, hermanos. Mientras tanto, vamos a orar, vamos a poner este tiempo de la palabra del Señor también en las manos de nuestro Padre, para que sea Él aplicando su palabra a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, acompáñenme por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Damos gracias, Señor, porque has sido tan bueno y tan grande ha sido tu misericordia, que nos has guardado hasta el día de hoy, para que una vez más comprobemos tu bondad, tu amor, tu gracia, a través de exponer tu palabra y recibir de ella vida, esperanza, gozo y entendimiento a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que hagamos tu voluntad. Señor, a través de esta palabra oramos porque tú reveles a Cristo a nuestros corazones, que podamos ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo, que nosotros podamos ser instruidos en tu verdad. El anhelo en nuestro corazón, Señor, es hacer tu voluntad y hacer todo lo que a ti te agrade. Por lo cual, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, agradeciendo, Señor, por la vida de cada uno de los que estarán recibiendo esta palabra y pidiendo por mi propia vida, Señor, para que me des entendimiento, para que me guíes, Señor, y para que yo pueda reconocer que el poder y la gracia provienen de ti y no del hombre. Damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra y por aquellos que aún también no han llegado a esta conexión. Te pedimos, Señor, que les guíes y que les guardes también en sus hogares junto con sus familias. Ponemos nuestras vidas, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, iglesia. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Quiero pedirles, por favor, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias
en el libro de Hebreos capítulo 13. Y vamos a estudiar en esta noche los versículos 8 al 16. Y he titulado esta enseñanza Los padecimientos del creyente. Y si bien, hermanos, yo sé que todos nosotros probablemente al escuchar este título estamos pensando en los padecimientos que nosotros padecemos, ¿verdad? Es decir, lo que nos acontece, lo que nos sucede, las pruebas, vicisitudes y dificultades que tenemos. Pero no nos detenemos a pensar nunca que los padecimientos que nosotros también tenemos como creyentes son los padecimientos de Cristo, las aflicciones por el cuerpo del Señor. Y esto es sumamente importante porque el cuerpo, la iglesia, también padece. No solamente tú en lo individual, sino que como cuerpo también tenemos padecimientos constantes que tú y yo tenemos que enfrentar con la ayuda del Señor. En esta porción de la Escritura, de los versos 8 al 16, del capítulo 13 de Hebreos, vamos a comprender un poco esto. Nos va a hablar el autor de esta carta, es autor desconocido. Hay quienes atribuyen esta carta a la autoría del apóstol Pablo, sin embargo, no podemos hacerlo porque Pablo no está firmando la carta. Sin embargo, aunque no fue el apóstol Pablo, seguramente fue alguien muy allegado a los apóstoles, que conocía perfectamente bien la doctrina del Antiguo Testamento, la ley y la transición al nuevo pacto de la gracia. Si tú quieres comprender cómo fue ese cambio, esa transición de la ley a la gracia, créanme, el libro de Hebreos es muy importante para tu estudio personal, junto con Gálatas. Así que, hermanos, en esta noche especial, quiero que recordemos eso, que los padecimientos que tú y yo tenemos no solamente son los padecimientos que acontecen a tu vida en lo individual, es decir, una enfermedad, una prueba financiera, una prueba de una muerte incluso de algún familiar o algún ser querido, cercano, sino los padecimientos de Cristo. Y probablemente piensas, bueno, pero ¿cómo es que yo padezca aún por lo que Cristo padeció? ¿O cómo es que yo puedo padecer en Cristo o por Cristo? Bueno, lo vamos a aprender un poco hoy. Es el punto central de esta porción de la Escritura. Sin embargo, vamos a tocar otros tópicos. Es importante aquí, hermanos, que prestemos atención para que vayamos comprendiendo esta enseñanza. Tiene el propósito esto, reitero, el punto central de esta palabra en esta noche, amado hermano, amada hermana, es que entendamos los padecimientos que tú y yo como cuerpo de Cristo debemos padecer. Dice así la palabra del Señor a partir del versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, ojo con eso, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues, dice el autor de esta carta, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Fíjense qué porción tan interesante y que probablemente piensas, no entendí nada de lo que se acaba de leer. Es algo que en su contexto no lo comprendo. Bueno, yo quiero darte un contexto de lo que estamos viendo en esta epístola. La epístola a los Hebreos o la carta a los Hebreos tiene el propósito, en primer lugar, sobre todo en los primeros capítulos, de mostrarnos a Cristo superior a los ángeles, superior a Moisés, a Cristo glorioso, a Cristo como el dueño y autor o creador de la casa que es la iglesia, el pueblo de Dios, a Cristo como superior a todo, hermanos. Y por lo tanto, al finalizar, después de todo lo que vino hablando el autor de Hebreos, nos habló de la transición precisamente de la ley a la gracia, de cómo al haber un cambio de pacto hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley.
Nosotros ya no vivimos bajo el antiguo pacto, y me refiero a la ley mosaica. Nosotros ya no vivimos conforme a los ritos levíticos con el propósito de ofrecer sacrificios, sino que nosotros nos regimos bajo un nuevo y mejor pacto, el cual el mismo autor a los Hebreos dice está basado en muchísimo mejores promesas. El punto y el objetivo del autor de Hebreos es mostrar, por lo tanto, que el pacto de la gracia en el cual la iglesia, tú y yo nos encontramos, es un pacto superior, un pacto mejor, un pacto basado en un fundamento firme y sólido, que es Cristo, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Mostrándonos, por lo tanto, hermanos, que todo lo que nosotros edifiquemos sobre ese fundamento tiene que ser una edificación santa, una edificación firme, constante, pero con entendimiento. Pero también entendiendo y comprendiendo que habrán padecimientos que tú y yo tendremos en nuestra vida cristiana. He titulado esta enseñanza Los padecimientos del creyente, y vamos a comprender poco a poco esto. Lo primero que nos dice el versículo 8, amados hermanos, es Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hablando de la unicidad de la segunda persona de la Trinidad, es decir, hablando de Cristo como Hijo, este versículo nos está dejando en claro que Cristo es eterno, y el único que es el eterno es Dios mismo. Por lo tanto, Jesucristo nuestro Señor siempre ha sido, es decir, siempre ha existido, existe y existirá. No hay nada que termine con su vida, no hay nada que concluya con su propósito, sino que Dios eternamente tiene un propósito específico y Cristo es eterno. Hermanos, nos podemos gozar en ello. Jesús es eterno, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre, nuestro hermano mayor, nuestro esposo, es eterno, hermanos. Cristo es eterno. Y el autor de Hebreos quiere dejarnos en claro esto. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se ofrecían según la ley no podían ser perpetuos, no podían ser eternos. El sacrificio anual indica que no era un sacrificio que pudiera salvar por la perpetuidad. Eso solamente lo logra el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, una vez que comprendemos que Jesucristo es eterno y que Él ha sido, es y será, eso implica también otra cosa. Él es inmutable, Él es incambiable. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Dios ha dicho es decir, Dios no cambia de opinión hoy. Tú probablemente hoy piensas, es que no he honrado a Dios como debo honrarle y probablemente Dios está enojado conmigo y por esto me pasa esto que me sucede. No, hermanos, quiero que sepamos algo. Por un lado, ciertamente, cosechamos lo que sembramos. Dios no puede ser burlado. Pero quiero que sepas algo. Dios te ama igual hoy de como te amó ayer y como te amará mañana. Él siempre nos ama porque Él ve a Cristo en nosotros. Él ofreció a su Hijo en rescate por nuestras almas. Así que el amor y el valor que Él ve en ti es la propia vida de su Hijo Jesucristo. Nunca dudes del amor de Dios. Eso es algo sumamente importante. Y por lo cual, hermanos, el autor de Hebreos tiene este propósito aquí. Recordarnos que nuestro Dios no es alguien caprichoso, no es alguien que hoy está de buenas, mañana está de malas, y de acuerdo a su estado moral, su estado sentimental, su estado emocional, Él va a reaccionar. No, hermanos, podemos tener la confianza de que la palabra de Dios es veraz, que sus promesas son firmes para cada uno de nosotros y que por lo tanto Él no cambiará. Lo que Él ya habló, lo estableció, lo decretó y por lo tanto tiene un cumplimiento cabal. ¿Por qué? Porque nada ni nadie podrá impedir, la voluntad del Todopoderoso. Nada ni nadie podrá hacer a un lado los propósitos eternos del Señor. Jesucristo es, por lo tanto, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, el versículo 9 ahora nos dice que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto va de la mano de lo que acabamos de ver en el verso 8. En otras palabras, Jesucristo no dejó 2, 3, 4, 5, 6 doctrinas diferentes, nos dejó una. Y esto va apuntando hacia los padecimientos que tú y yo vamos a tener en Cristo. Porque si vamos a padecer por Cristo, quiero que sepamos algo, tenemos que padecer de acuerdo a su voluntad. No solamente es padecer por padecer, eso sería como masoquista. Nosotros tenemos que entender que el padecimiento que vamos a experimentar tiene que ser también un padecimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no nos debemos dejar llevar por doctrinas diversas y extrañas.
¿Qué entendemos por extraño? Algo ajeno, algo que no va acorde con la palabra de Dios. Yo creo que a ustedes les ha pasado que en ocasiones pueden escuchar algún mensaje, algún predicador y de pronto digan, como que eso suena extraño. Y quizá es porque no está acorde a la palabra de Dios. Probablemente pues se dijo algo que no iba acorde a la sana doctrina y entonces nuestro espíritu nos dice, eso no está acorde a la voluntad de mi Padre. Esas doctrinas extrañas nos desvían del rumbo y del propósito. Y es por eso que el autor de Hebreos nos dice, Jesucristo no cambia. En otras palabras, la iglesia del siglo XXI debe innovar, debe ser progresista, debe entrarle con todo a la justicia social, debe ser parte del movimiento que se está dando en este mundo, porque no se puede rezagar, no se puede quedar atrás, como si fuera algún instinto primitivo. No, hermanos, no. No, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que esta es eterna. Martín Lutero lo dijo así, no es antigua ni moderna, sino que la palabra de Dios es eterna y tiene propósito y cumplimiento en esta vida y la venidera, porque las promesas o la promesa que tenemos en Cristo es la vida eterna. Y en aquella vida eterna que está del otro lado de esta vida, si así lo queremos ver, la palabra de Dios permanecerá y nos seguiremos gozando en su palabra, nos seguiremos recreando en la voluntad de Dios, nos seguiremos admirando de nuestro Dios, de sus maravillas, de sus proezas, de su sabiduría, de su inteligencia. Hermanos, solamente piensen cuán limitado es nuestro entendimiento y sobre todo en una creación que ha caído por el pecado. Una vez que esta creación sea libertada, una vez que nosotros seamos glorificados, la Escritura dice que vendrá lo perfecto y entonces conoceremos como fuimos conocidos. Hoy en día, hermanos, no tenemos esa comprensión de lo que vendrá. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo. Vamos a padecer y los padecimientos que tendremos como cuerpo de Cristo tienen un propósito eterno. Y principalmente hoy, aquí y ahora, aun cuando dudas del por qué padeces, tienes que recordar que si padecemos según la voluntad de Dios, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Eso enseña la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un cuidado especial de nosotros. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos salvó y nos colocó en un rincón de alguna casa como para decir, cuando tenga oportunidad te usaré. No, hermanos. Gloria a Dios, porque no hace eso en nuestro Señor. Para Dios somos útiles, pero Dios dice que nos limpiemos de toda contaminación, para que seamos utensilios útiles en las manos del Señor. Dice la palabra de nuestro Señor que en toda casa hay utensilios de honra y de deshonra. Tú y yo tenemos que procurarse de esos utensilios de honra, útiles, limpios, preparados para toda obra buena en las manos de nuestro Señor. ¿Sabes? El único limitante para que Dios te use puede ser tú mismo. Puede ser tu falta de devoción, tu falta de adoración, tu falta de rendición, tu falta de obediencia. Y eso es algo que sí nos corresponde a ti y a mí. Ciertamente Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero tú y yo tenemos que obedecer a aquello que Él nos pide y Dios nos usará. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, dice aquí la palabra del Señor, hay algo bueno, afirmar ¿qué, hermanos? Afirmar el corazón con la gracia. Cuando nosotros hablamos de gracia, entendemos el don inmerecido que vino de parte del Señor, un regalo. Y aquí la Escritura nos dice que ciertamente el corazón es engañoso, pero nuestro corazón se debe afirmar en la gracia. Ahora, veámoslo desde otra perspectiva. Quiero planteárselos así, hermanos. Que nuestro corazón se afirme en la gracia implica un corazón que aprende a descansar en Dios. ¿Y cómo podemos aprender a descansar en Dios? Uniéndolo con el principio de este versículo, es reconociendo que la sana doctrina en ocasiones no será agradable a nosotros, pero sabemos que será lo mejor para nosotros. Y cuando comprendemos eso, aprendemos a descansar en el Señor. Muchas veces decimos eso, hay que descansar en Dios, aprendamos a descansar en el Señor, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Y a veces es difícil, hermanos, porque probablemente
Alguien te dice, es que tienes que descansar en el Señor y tú piensas, sí, pero es que no tengo que dar de comer a mi familia. Y abres tu billetera o tu bolso y no tienes con qué comprar algo. Y dices, sí, ok, yo quiero esperar en el Señor, pero también mi situación, lo que mis ojos ven en este momento no me permiten más allá. ¿Saben? En ocasiones Dios nos deja estar en esos puntos específicos para que veamos su gracia, para que veamos su bondad y su misericordia. Tenemos que aprender a depender de Dios en medio de toda circunstancia y en medio de toda situación. Todo aquel que pide al Señor, Dios le suplirá. Créanme, hermanos. Yo, junto con mi esposa, les podemos decir que en situaciones de dificultad, incluso de escasez, Dios ha provisto. Dios, como lo hizo con Elías, recordarán, no estoy hablando de un caso similar que nos haya sucedido, pero solo estoy llevando esto al extremo, a un punto donde digas, no tengo que comer, no hay comida a mi alrededor, probablemente el pueblo más cercano está a kilómetros de aquí y no podría yo llegar, así que me voy a dejar morir. ¿Y qué hizo el Señor? Le envió cuervos con carne a Elías para alimentarlo. Y después, por si fuera poco, envió una viuda, ya sabemos la historia, esta viuda de Sarepta, y que posteriormente Elías obró de parte del Señor un milagro donde no faltó la harina y no faltó el aceite. Podemos darnos cuenta entonces que de donde pareciera que no va a surgir nada, Dios puede obrar a nuestro favor. Y eso es algo que tenemos que aprender, a vivir por fe. Tenemos que ser un pueblo de fe, hermanos. Por lo tanto, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque una doctrina extraña es donde te podrían estar forzando a creer en la prosperidad, en el evangelio diluido, en el evangelio torcido, en la palabra de Dios, donde Dios es el genio de la lámpara de Aladino y quiere concederte todos los deseos de tu corazón. Pero no va a ser así, hermanos, porque el creyente va a padecer. El creyente tiene que padecer. Y probablemente piensas, ¿por qué tienen que haber pruebas? Incluso las podemos llamar benditas pruebas, porque esto nos lleva a afirmar nuestras vidas en Cristo. Si todo estuviera bien, imagina solamente esto. Si realmente el evangelio de prosperidad existiera, si fuera el caso, imagina, vienes a Cristo, el Señor te salva, de pronto ya tienes negocios multimillonarios y ya tienes todo lo que has deseado y económicamente no te falta nada. Yo quiero decirte algo, si la salud de tu familia no faltara, si económicamente estuvieras siempre estable y todas las cosas salieran bien, quiero decirte algo, no buscarías al Señor de la misma forma de como le buscas cuando padeces. Por eso Dios permite las pruebas, para que nuestro corazón se afirme en la gracia y en la sana doctrina, en la doctrina bíblica, para que tú y yo confiemos siempre en la palabra de Dios y en el Dios que la inspiró. Ahora bien, ¿qué nos dice? Que no nos afirmemos con viandas, es decir, con alimentos, con cosas de este mundo, con cosas que nutren la carne, pero no al espíritu, en otras palabras. Estas cosas nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Está haciendo un paralelismo con los alimentos de la ley. Fíjense, la ley dice, no comas carne de animal de pezuña porque está contaminada. Y solamente puedes participar de ciertos alimentos puros. Incluso recuerdo muy bien cuando Pedro fue enviado a orar por Cornelio, este centurión en el libro de los Hechos, descendió un lienzo del cielo con animales pues que estaban sucios, contaminados, por decirlo así, según la ley de Moisés. Y subió y descendió 3 veces este lienzo hasta que Dios le hizo comprender a Pedro que lo que Dios había limpiado, que no le llamara inmundo Pedro. Pero quiero que pensemos por un momento esto. La ley pensaba que por guardar ciertos ritos externos que tenía que ver con los alimentos y con la bebida, eso justificaba a la persona delante de Dios. Y miren, la Escritura nos enseña que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en el poder del Espíritu Santo. Eso significa entonces, hermanos, que tú y yo estamos viviendo bajo un nuevo pacto, ya no sobre efectos externos religiosos, porque aquí dice que eso no aprovechó para nada en los que vivieron en ello. Tú y yo, por lo tanto, tenemos que afirmar nuestro corazón. ¿En dónde? En la gracia. ¿Y sabes por qué implica el corazón aquí? El corazón implica nuestras emociones, nuestros sentimientos.
Ciertamente todo lo que implica mente, alma, fuerzas, pues es nuestro espíritu, es nuestra alma. Todo eso, aunque se diga de diferentes formas, implica una sola cosa, el ser espiritual que tú y yo somos. Pero ¿por qué se enfoca el corazón aquí? Porque el corazón es lo que continuamente titubea, el corazón es lo que se desanima, el corazón es el que se alegra. Te dan una buena noticia y te llenas de gozo, mi corazón brinca de alegría. Inmediatamente te dan una mala noticia, ya estoy en depresión. Eso es lo que sucede con el corazón. Por eso hay una gran importancia en entender este verso, afirmar el corazón en la gracia, es decir, en lo que no depende de ti, sino de lo que viene de Dios. Porque entonces, hermanos, aprenderemos a descansar en sus fuerzas y no en las nuestras. Tenemos un altar, dice ahora el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, probablemente piensas, ¿qué hace este versículo aquí en medio de lo que nos viene hablando el pastor? Bueno, no es por lo que yo venga hablando, es por qué razón el autor de esta epístola dejó este versículo aquí. Hay un punto específico a lo largo de toda esta carta, como lo hemos venido diciendo, el cambio de pacto, el sacrificio, el altar, el tabernáculo, el templo y el nuevo pacto donde Cristo mora ahora en el creyente, siendo nosotros el templo. Y si nosotros somos el templo, hermano, dentro de nosotros, por decirlo así, hay un altar de adoración. Tú y yo somos un altar de adoración también. El tabernáculo caído de David que debe ser restaurado, restituido, digamos lo que ha sido restaurado, restituido en la iglesia. Y es la iglesia la encargada de adorar, la encargada de exaltar al Señor, porque ahora somos templo y morada de Él. Ya no vamos a un lugar a adorar, sino que somos adoradores. Y al ser adoradores, somos adoradores 24/7. Cada día de nuestras vidas, cada segundo de nosotros debe de ser de continua adoración a Dios. Todo lo que hagamos de comida o de bebida debe dar gloria a nuestro Padre. Ciertamente pecamos en ello. Estoy seguro, amados hermanos, que tanto ustedes como yo fallamos. Pero la gracia del Señor está ahí para mostrar nuestro pecado, mostrar nuestra maldad, mostrarnos nuestra irreverencia incluso al Señor en las cosas que son santísimas. Y entonces Dios nos va limpiando, nos va purificando. ¿Cómo? A través de los padecimientos del cuerpo de Cristo. Como iglesia padecemos. Hay una persecución que padecemos como iglesia. Hay una prueba difícil que la iglesia de hoy está enfrentando. La perversión del ser humano cada vez es mayor. El pecado sexual y moral cada vez va en aumento. Somos seres perversos y nos damos cuenta a nuestro alrededor que este es un padecimiento que la iglesia está enfrentando en el día de hoy. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? ¿Saben? Por lo pronto en nuestro país ya se está buscando prohibir que puedas enderezar el camino con la ayuda del Señor y su palabra, por supuesto, y la consejería bíblica de un homosexual. Si tú ya le hablas el evangelio y tratas de ayudarle a que deje ese estilo de vida pecaminoso, la ley te puede culpar y te pueden llevar incluso a prisión por eso. Hermanos, eso es inicio o principio de padecimientos que vendrán cada vez mayores hasta que Cristo vuelva por nosotros. Lo bueno es que Dios no nos dejará padecer más allá de lo que podamos soportar. Dios es bueno con nosotros. Sin embargo, quiero que sepamos algo, hermanos. Dios nos debe encontrar haciendo su voluntad, no teniendo temor de este mundo, no teniendo temor de lo que nos pueda hacer el hombre. Debemos temer al Señor. Dios nos encuentre haciendo su voluntad en temor y reverencia a Él. Porque, hermanos, esta es una lucha espiritual que estamos enfrentando. Y es un padecimiento que como iglesia a nivel mundial estamos teniendo. No solo es una cuestión local. Y probablemente localmente aún no tenemos este tipo de padecimiento de cerca. Pero la Escritura enseña que somos miembros de un solo cuerpo. Y si estos padecimientos ya se están llevando a cabo en otros países, a nosotros nos corresponden dos cosas. Una, dolernos con nuestros hermanos que están siendo afligidos. Y dos, orar por ellos. Orar para que el Señor les guarde en estas pruebas y para que Dios nos fortalezca cuando esa prueba, esa ola de maldad y perversión llegue a nuestro lugar de residencia. Nosotros tenemos que aprender a presentar defensa con la fe y con nuestros pies firmes sobre la roca para poder llevar el evangelio sin importar lo que suceda. Tú y yo no debemos callar. Yo recuerdo bien en el libro de los Hechos, hermanos,
que a Pedro y a Juan los encarcelaron por predicar en el nombre del Señor. E incluso un ángel en la noche los sacó, y cuando los sacó no les dijo: huyan, escóndanse, vayan detrás de las montañas, que nadie los encuentre. No, hermanos, ¿qué hizo el ángel? El ángel es un enviado del Señor, es un mensajero, y les dijo: vayan a la plaza y prediquen en el nombre del Señor. Justo en el centro, donde todo mundo los puede ver, donde todo mundo los puede escuchar. ¿Eso qué indica, hermanos? Que el mensaje del Evangelio no puede callar. No permitas que este mundo traiga silencio a tu voz. No permitas que este mundo te calle. Tú tienes que levantarte en el nombre del Señor y ser un pregonero de justicia. Hablar la palabra del Señor con autoridad. Porque nosotros tenemos un altar de adoración. Un altar donde Cristo está siendo exaltado en nuestras vidas. No es un altar como aquel del templo del Antiguo Testamento. No, tú y yo somos ahora ese templo. Y Cristo debe ser glorificado y exaltado en nuestras vidas. Porque los cuerpos de aquellos animales, ahora dice el verso 11. Aquí está haciendo en estos últimos versos un paralelismo con los sacrificios del antiguo pacto, junto con el último gran sacrificio que es Cristo y nosotros siendo ahora el templo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, dice, son quemados fuera del campamento. ¿Qué es lo que se quemó fuera del campamento según la ley? Los cuerpos de los animalitos sacrificados por el pecado de los hombres. Se llevaba la sangre al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año con esa sangre y la ofrecía en sacrificio. Y el Señor perdonaba por un año el pecado de su pueblo. Pero aquí nos dice algo importante, que los cuerpos de los animalitos eran sacados fuera de la ciudad y quemados. En otras palabras, estaban simbolizando que el pecado del pueblo salía de ahí, es decir, que ya no estaba en ellos, ni donde ellos estaban, y que era quemado. ¿Qué produce el fuego, hermanos? Cenizas. En otras palabras, consumía todo ese pecado. Y dice, por lo cual, también Jesús. Esta palabra es clave aquí, hermanos, porque Cristo padeció esto por nosotros. Dice aquí, por lo cual también Jesús. El autor de Hebreos está comparando a Cristo con los corderos que eran ofrecidos en el Antiguo Testamento. Recuerden que Cristo es el Cordero de Dios que vino a quitar tu pecado y mi pecado. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. Vean lo que hizo Jesús para separarte, para apartarte, para consagrarte, para su obra. Hermanos, tenemos que entender lo que Cristo ha hecho. Tenemos que magnificar su obra en nosotros. Tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas. No podemos permanecer inertes. No podemos permanecer como un témpano de hielo ante tal verdad, ante tal manifestación de gloria y poder. Tenemos nosotros que corresponder al plan de Dios y al plan redentor de nuestro Señor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, Él padeció también, ¿dónde? Fuera de la puerta. Recuerden que Jesús fue sacado de la ciudad y obligado a llevar su cruz hasta el Gólgota o el monte de la calavera. Esto está fuera de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor hizo ese peregrinaje, lo que le conocen como Vía Crucis también. ¿Por qué lo hizo el Señor así? ¿Por qué llevó su cruz fuera del campamento? Para santificarnos a nosotros, representando y simbolizando que el pecado estaba fuera ya. Hermanos, consumado es. Lo que Cristo hizo y lo que Cristo padeció fue perfecto para darnos a ti y a mí la esperanza de la vida eterna y la salvación que solamente encontramos en el Hijo del Señor. Él entonces, dice aquí, padeció fuera de la puerta. Cristo padeció, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús también padecerá persecución. Yo no sé qué tipo de persecución estés viviendo, pero la Escritura deja algo en claro. Si eres de Cristo y testificas de Él, padecerás persecución. Ahora, esto no es una amenaza, es una promesa. Y es una promesa de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando las cosas las estamos haciendo según el mundo aprueba lo que es del mundo, porque el mundo ama lo suyo. Pero cuando tú y yo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios,
nos convertimos inmediatamente en enemigos del mundo. Pero si tú, amado hermano, amada hermana, escucha por favor, te constituyes en amigo del mundo, entonces te estás constituyendo en enemigo de Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí entonces Jesús, para santificarnos, también padeció, pero lo hizo fuera de la puerta. Y ahora el verso 13, hermanos, nos hace un llamado a ti y a mí al padecimiento. Nos dice, salgamos pues a Él. En otras palabras, no te amoldes a este mundo, no te conformes a las cosas de esta vida, no te amoldes a la seducción del pecado que es temporal. Tú y yo tenemos que salir del sistema religioso, del sistema espiritual, del sistema corrupto, moral que hay en este mundo. A Cristo tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que ir al Señor. No podemos permanecer igual, no podemos llamarnos iglesia y ser como el mundo. Tenemos que ser un testimonio vivo del poder de Dios, un pueblo santificado, un pueblo apartado, un pueblo que padece los padecimientos de Cristo. Hermanos, Cristo padeció fuera de la puerta y la exhortación de la palabra de Dios es salgamos allá. ¿Qué había dentro de los muros de Jerusalén en ese momento? Protección, provisión y sustento en lo natural. ¿Y qué hay fuera de esa ciudad amurallada en aquellos tiempos? Había muerte. Había hambre, había padecimientos. Y a veces como iglesia estamos tan conformes y tan a gusto en este mundo como si estuviéramos en un reposet, que se nos olvida que hemos sido llamados a padecer por Cristo. Dios nos ha llamado a salir de nuestra comodidad, iglesia, a salir de esta comodidad vana, de la vanagloria de la vida, para afirmar nuestro corazón en la gracia, para que no olvidemos que tenemos un llamado para cumplir la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Tu voluntad puede ser buena, mi voluntad puede ser buena, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y es ahí donde tú y yo nos debemos conducir y manejar, bajo la voluntad de Dios, la cual es perfecta. En esa voluntad, hermanos. Así que nosotros debemos salir a Él, fuera del campamento, hermanos, llevando su vituperio. ¿Te das cuenta? Todo el Nuevo Testamento nos habla de pruebas y aflicción. ¿Y qué hacemos como creyentes, como cristianos? Incluso aquellos que apenas comienzan a caminar con el Señor. Y esto quiero hablarlo a ti, hermano, hermana, que probablemente tengas algunos días, algunos meses conociendo al Señor y que estás viendo padecimientos fuertes en tu vida. Yo quiero que sepas algo. No serán los primeros ni los últimos. La gran diferencia es que el Señor está contigo. Pero quiero recordarte otra cosa. Dios es fiel para sostenerte, preservarte y guardarte hasta el final. Solo tú también debes procurar permanecer en Él, permanecer en su voluntad, permanecer en sus caminos. No des marcha atrás, no desmayes. Este camino es un camino de valientes, es un camino de aquellos que están dispuestos a abandonar las cosas del mundo para obedecer al Señor, para amarle a Él. Y saben, dentro de todo esto también Dios nos concede cosas muy hermosas. Nos concede tener familia, nos concede tener amigos, nos concede tener un hogar. Dios es muy bueno, hermanos. Pero no olvidemos que aún si esto nos fuera quitado, si nos quitaran todas las cosas a las que nosotros tenemos apego emocional o afecto, debemos recordar que nuestra riqueza, nuestro gozo y nuestro galardón se encuentran solamente en un lugar, en Jesucristo, en Él. En su presencia, en su palabra, en su gloria. Aún nos quitaran todo, hermanos, no nos pueden quitar a Cristo. Aún si estuvieras en este momento, en un punto donde perdieras todo, hay algo que no te pueden quitar: tu fe en el Señor, tu fe en su palabra. Porque esa está en tu corazón, corre por la sangre de tus venas, tu mente y corazón se llena de la palabra y eso nada ni nadie te lo podrá quitar. Y aun si te mataran, inmediatamente abrirías tus ojos delante de tu Señor, que te diría: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta de lo hermoso de los padecimientos, iglesia? ¿Te das cuenta de cuán hermoso es salir de la comodidad de este mundo para estar con Cristo? A veces pensamos que la vida cristiana está basada en lo que nosotros consideramos hermoso,
lo que nosotros consideramos honrable, honoroso. Pero nosotros tenemos que descansar solamente en el Señor. Porque este mundo, hermanos, es un mundo que es enemigo de Dios. Y tú y yo no podemos hacernos amigos de Él. Tú y yo vamos a padecer. Tú y yo vamos a padecer mucho, iglesia. Pero recuerda que Cristo nos toma de su mano. Recuerda que Él está con nosotros y que Él no nos deja. Porque si tú sales con Él y padeces con Él, quiero decirte algo, Dios traerá con Jesús a los que padecieron con Él. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esa es nuestra promesa. Esa es la palabra de Dios, la promesa de Dios Padre para nosotros. Salgamos pues a Él. Sal a Cristo. Ve a Él, iglesia. Ve a Él, corre a Él, aférrate a Él. No te sueltes de Él. Porque no tenemos aquí, vean lo que dice el autor de Hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente. No importa de dónde seas, no importa de dónde me estás escuchando, ese lugar no es tu ciudad permanente. En el momento en que tú y yo nacimos de nuevo, nos volvimos miembros de la ciudadanía celestial. A partir de ese momento le pertenecemos a Cristo y nuestra ciudadanía es celestial. Así que, hermanos, nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente, no, sino que buscamos la porvenir. Todos los autores, todos los héroes de la fe que se nombran en Hebreos capítulo 11 precisamente, dice que caminaron de tal manera que aunque miraron de lejos las promesas, no vieron su cumplimiento, porque ellos no ponían su esperanza en esta vida o en esta ciudadanía, o en esta ciudad, sino que buscaban la ciudadanía de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y aquí nos dice que tú y yo en Cristo tenemos acceso a esa misma ciudadanía. Tú y yo nos vamos a gozar con aquellos héroes de la fe. Dice aquí la palabra del Señor, que tú y yo no estamos buscando una ciudad permanente en este mundo, sino la ciudadanía que está por venir en el reino de los cielos. Así que ofrezcamos, según el tabernáculo, fíjense, según el altar, que el verso 10 nos dice que tenemos un altar en nosotros, por supuesto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y saben qué es algo hermoso? Considerar que cuando hablamos sacrificio de alabanza, no implica que es un sacrificio dar esa alabanza. A veces yo veo, hermanos, con todo corazón lo digo, incluso dentro de la iglesia local, en el tiempo de alabanza y de oración, como si fuera una pesadez tener que adorar a Dios, como si fuera una carga tener que levantar tus manos. Hermanos, eso no implica el sacrificio de alabanza, no está hablando que el sacrificio sea para ti. El sacrificio no es para ti, el sacrificio es para Dios, es decir, tu alabanza, tu adoración, tu clamor, tu voz elevada al trono, tus manos levantadas, tu gozo en la presencia del Señor cuando le estamos adorando y alabando, eso es ofrecerle a Él un sacrificio de adoración. El sacrificio no es que tú lo tengas que hacer, hermano, hermana, eso no. El sacrificio es para Él, lo que le ofrecemos a Él, porque para ti y para mí no debería de ser un sacrificio, lo que es realmente un deleite. Es así como lo debemos concebir. Y no solamente un deleite, sino un privilegio y un honor que se nos conceda, que cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor, tengamos la oportunidad de ofrecer sacrificios de alabanza a aquel que reina por los siglos de los siglos. Fruto de labios, entonces, que confiesa su nombre es lo que tenemos que hacer. Y el verso 16, en este contexto de lo que hemos venido enseñando, nos dice además que a pesar de toda esta aflicción y prueba, de los padecimientos que tendremos en Cristo, no dejemos de hacer el bien y de ayudarnos los unos a los otros, de la ayuda mutua. Dice, no se olviden. Saben, estos tiempos son difíciles. Y hay hermanos y hermanas que están padeciendo, incluso pérdida de trabajo. ¿Y cómo podemos ayudarles? A través de ofrecer unas despensas, a través de ofrecer alguna ayuda.
Eso es algo que tú y yo podemos hacer y que nos manda a hacer la palabra del Señor, como también parte de los sacrificios de adoración a Dios y como parte de los padecimientos del cuerpo de Cristo, porque de tales sacrificios, dice aquí la palabra del Señor, se agrada Dios. ¿Quieres agradar a Dios, hermano? ¿Quieres agradar a Dios, hermana? Acabas de aprender hoy un principio muy importante para tu vida. Sal a Cristo, renuncia a este mundo y vive para la gloria de Dios. Ofrece sacrificios de alabanza y adoración a Él, sabiendo que Él es el sacrificio perfecto ofrecido por nosotros. Y entonces no te olvides de hacer el bien a los demás, porque de tales cosas y de tales sacrificios Dios se agrada. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra que es bendita y que es perfecta. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por las aflicciones del creyente, los padecimientos que como creyentes tenemos que tener en nuestras vidas. Porque sabemos que esto confirmará nuestro corazón, lo afirmará en la gracia, para que no erremos en la doctrina, para que no erremos en el blanco que tú nos has llamado a dar, Señor, que eres tú. Padre, oramos y rogamos, porque tú nos instruyas, porque tú nos guíes, porque sea tu amor, tu gracia y tu sabiduría guiando nuestros pasos a la verdad de tu palabra. Y asimismo hoy hemos aprendido, Señor, que no debemos buscar en este mundo nuestra ciudadanía, sino que buscamos la porvenir. Por lo tanto, Padre, oramos que nos enseñes a caminar por fe y no por vista, a ser hombres y mujeres que toman la determinación de servirte el tiempo que nos concedas estar en este mundo, porque el tiempo que estemos en este mundo se le llama gracia, y el tiempo que estamos en este mundo es para servirte a ti y para hacer tu voluntad. Señor, muchas gracias por mis hermanos y hermanas que han recibido este mensaje. Oramos, Señor, porque seas tú aplicando esta palabra a los corazones y dé mucho fruto para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por este tiempo, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para recibir juntos de la palabra del Señor. Les amamos y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, para adorar a nuestro Padre en el Día del Señor, próximo domingo, 10:30 de la mañana. Hasta pronto. Gracia y paz.